Con su venia, Presidenta. Sin duda alguna, el periodo que estamos viviendo el día de hoy en la realidad de nuestro país implicó dos momentos difíciles en la economía y en la salud. No solamente México lo vivió, es un asunto de orden mundial y debo decir que, por un lado, 2019 nos trajo consigo la desaceleración de la economía y esta se agravó con la llegada del COVID-19 a nuestro país. Esta pandemia hizo que nuestra economía se contrajera de una manera en que la demanda global no funcionara de manera que el efecto multiplicador proporcionara los efectos macroeconómicos deseables. Lo que tuvimos entonces fue una desactivación de la inversión económica que trajo consigo la reducción de la oferta oferta agregada y con ella se desalentó el consumo y por lo tanto el efecto multiplicador entró en un grave problema. Esto entonces trajo consecuencias importantes en el tema de cómo hacer las comprobaciones de orden fiscal en todos los municipios, en todos los estados y en todo el país. Por otro lado, los estados manifestaron recortes importantes y para hacer y enfrentar esta crisis hicieron esfuerzos apremiantes que consigo trajeron los recortes en tanto los presupuestos y hoy vemos reflejado con ello también estos recortes en las aportaciones y las participaciones federales que no llegarán a muchos estados. Y por lo tanto, esta disciplina financiera lo que tiene en sí es un poco relajar, que debemos de decirlo y decirlo de una manera muy clara. No quiere decir consigo que esto haga que todos los municipios o los estados hagan de sí lo que quieran, sino lo único que hace es relajar un poco la rigidez con que esta funciona y esta opera en los municipios y en los estados. De esta manera, lo que podemos decir que tenemos consigo es una especie de válvula de liberación de presión a lo que hoy padecen todos los estados y municipios. Sin embargo, lo que hay que decir de manera muy clara es que esto no quiere decir que con esto se solucionen todos los problemas en los estados y los municipios. Por el contrario, lo que tendríamos que decir es que efectivamente si la realidad fiscal cambió y está cambiando en nuestro país, de la misma forma tiene que haber un nuevo pacto fiscal que dé condiciones diferentes de equidad a los estados y los municipios y que las participaciones federales puedan llegar de manera equitativa. No queremos decir con esto que los estados que ya tienen o los municipios que ya tienen ganadas estas participaciones se les quite, sino buscar formas alternativas de compensación que les dé garantías y les dé posibilidades de enfrentar lo que hoy en el escenario mundial están enfrentando no solamente nuestro país, sino otros países en el mundo. Entonces, esta parte me parece importante decirlo, que también subrayaremos. No quiere decir que al dejar en la parte que mencionaban hace un momento, en el tema de la deuda, en el tema de que puedan adquirir este endeudamiento municipios y estados, se deje al libre albedrío. Por el contrario, Movimiento Ciudadano tiene una reserva que hará en el 12º transitorio y donde fijaremos una posición, una especie de candado para que esto también se analice, se observe y se le dé seguimiento, porque si bien es cierto que el endeudamiento va de la mano con lo que autoriza Hacienda, todos sabemos que hay una semaforización donde los municipios y los estados gozan o no de la posibilidad de hacerlo. Bueno, pero también hay que observar cuál ha sido el camino que ha venido desarrollando este proceso de endeudamiento en los municipios y en los estados. En esa parte estaremos trabajando de manera muy observada. Debo resaltar tres cosas importantes en este dictamen. Reestructurar deuda, diferir pagos y destinar recursos al tema de COVID, como lo dijeron, es importante. Es decir, si bien es cierto que muchos de estos recursos no serán para nómina, esto hay que decirlo, solamente para aquellos vinculados de manera directa al tema de la enfermedad COVID-19, podrán los municipios entonces disponer de este personal que ha estado faltando en muchos de los lugares y que de alguna manera compensará todo lo que hoy han venido sufriendo. Y por otro lado, la parte importante de trasladar las partidas federales que se iniciaron en el 2019 y que tuvieron su conclusión el 31 de diciembre de ese mismo año, podrán pasarse y trasladarse para pago para el siguiente año, que es el 2020. Entonces, también hay una relajación en ese sentido. No quiere decir que no se vaya a pagar, sino sencillamente se les dan posibilidades de flexibilidad y esto me parece sumamente importante. Y por último, lo que mencionaban, el asunto de poder conveniar con instituciones financieras y acreditadas, incluso para aquellos que están por
por concluir en el periodo del 2021 estas administraciones hasta 3 meses antes. Me parece que por este sentido Movimiento Ciudadano irá con un voto a favor de este importante documento de disciplina financiera. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.